Ascendió a los cielos, es el tema que vamos a compartir en esta mañana. Cristo, hemos cantado desde el principio y hemos recordado que Él es el Rey. Y vamos a mencionar de una manera rápida algo que es un hecho que transformó la historia. Es cierto, desde la muerte y la resurrección de Cristo hubo un cambio radical en la historia de la humanidad, pero no quedó ahí. Hubo una ascensión. Así que vamos a tener, en primer lugar, una lectura en el libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. El libro de los Hechos, capítulo 1, los 11 primeros versículos vamos a leer. ¿Tenéis? Hechos, fets dels apóstols. En el primer tratado, o Teófilo, escribe Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Es curioso como aquí Lucas lo dice claro, pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos, Señor, que en estos momentos nos ayudes, a mí en primer lugar, Señor, para hablar con tu Espíritu de una manera íntima, personal, poderosa, clara, y todos juntos, Señor, que podamos entender bien ese paso tremendo como fue la ascensión. Y queremos, Señor, de ella ilusionarnos, apasionarnos, servirte, vivir y entender lo que significa vivir en Cristo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén, Señor. La muerte, como decía antes, la muerte y la resurrección de Cristo no solamente son la base de nuestra fe, que lo recordamos continuamente, sino que nos hablan de los benditos resultados de la obra de la redención, ¿verdad? Solemos considerar estos dos hechos, la muerte y la resurrección, luego solemos considerar como un beneficio espiritual. Es como, no sé, te hacen un regalo, ¿verdad? Un regalo inesperado, por sorpresa, y dices: ¡ay, qué bien, qué alegría! Bueno, pero la muerte y la resurrección del Señor va más allá.
y no alcanzamos a comprender todo lo que esto implica. Esta es la realidad. No llegamos a comprender. El apóstol Pablo nos recuerda en su epístola a los Romanos que la muerte y la resurrección de Cristo ha supuesto, en primer lugar, la reconciliación con Dios. Porque antes éramos, dice en el capítulo 5, versículo 10, que éramos enemigos de Dios. Y como consecuencia de esa redención, el creyente ha sido ahora liberado del dominio del pecado, como estaba orando también Ángeles antes. Y a partir de ese momento, el señorío de Cristo viene a ser una realidad en nuestra vida. Tiene que ser así. Y como consecuencia de todo esto, se inicia, como resultado, la obra intercesora de Cristo, nada menos que a la diestra del Padre. Y mientras no venga de nuevo el Señor a buscar a los suyos, eso está siendo así. Así que el lema de estos 40 días que acaban, pero no el lema ni la palabra de Dios, por supuesto, el lema de estos 40 días, somos en Él, somos en Cristo, va más allá de una simple comprensión o asentimiento intelectual, va mucho más allá de conocimiento. Implica, el hecho de que somos en Él, implica una absoluta confianza total en Cristo que nos lleva a tener esa intimidad con el Salvador. Somos en Él. De tal manera que, fijaos que el apóstol Pablo está numerado que en sus epístolas 164 veces dice en Él, en Cristo. Y es tan importante, era tan importante en Pablo a la hora de escribir, que inspirado por el Espíritu Santo, era tan importante que los creyentes de cualquier parte que recibían sus cartas tuvieran conciencia de que es en Cristo está todo. Por ejemplo, en Romanos nos presenta Pablo que es la justificación en Cristo. En Corintios presenta la santificación en Cristo. En Gálatas presenta la libertad en Cristo. En Efesios nos habla de nuestra unión en Cristo. En Filipenses presenta, que es la epístola del gozo, ¿verdad? Gozo en Cristo. En Colosenses habla mucho de la plenitud de Dios, la plenitud de Cristo, ¿no? La plenitud divina. La plenitud divina en Cristo. Y en Tesalonicenses, que estos días lo estamos leyendo en el diario devocional, Tesalonicenses, nos habla de la glorificación en Cristo. Así que todo eso, todas estas bendiciones que hay en Cristo, pasan por un hecho histórico en el tiempo y real, que es la ascensión. La ascensión del vencedor, de Cristo. La ascensión de Cristo a los cielos. Así que vamos a detenernos unos minutos a pensar un poco en todo esto. Hemos leído que fue recibido arriba. El evangelista Lucas, en las primeras palabras del libro de los Hechos, que narra tan detalladamente, ¿verdad?, empieza diciendo que Jesús, hemos leído, fue recibido arriba. O sea, alguien le estaría esperando, digo yo, ¿no? Fue recibido arriba. De estos primeros versículos, normalmente nos quedamos, cuando leemos este pasaje, normalmente nos quedamos con dos enseñanzas que compartimos, que ahora no vamos a entrar en ellas. Una es, que es la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad?, que lo hemos leído, recibiréis
poder con la llegada del Espíritu Santo, y la otra, como consecuencia de este poder, ¿cuál es? El ser testigos de Jesucristo y proclamar el reino y el Evangelio pues por todas partes, Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Pero dice que después de esto, de Jesús hablar de estos dos conceptos o enseñanzas que tanto conocemos, después de esto Jesús fue, dice, alzado y recibido en una nube. Ahora, el mensaje de aquellos dos varones que aparecieron con vestiduras blancas, esos dos enviados o ángeles, certifica que ascendió al cielo. Y si os fijáis, por lo menos a mí me llama la atención, el versículo 11, que dice, varones galileos, lo que dijeron estos dos varones, hombres, ángeles. Dice, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En una sola frase, 3 veces testifican aquellos varones, aquellos hombres, aquellos ángeles, que Jesús está en el cielo. Y esto ocurrió, pues eso, muy cerca de Jerusalén, en un monte llamado el Olivar, a las afueras de Betania. Así que Jesús, el vencedor resucitado que estamos celebrando hace unos días y que estamos recordando continuamente, el vencedor resucitado ascendió al cielo, donde fue recibido por el Padre. Hemos visto, cuando escuchamos esto, claro, hemos visto muchas películas de Superman o de esos superhéroes que traspasan la atmósfera, ¿verdad? Y cruzan los planetas y las estrellas. Y a lo mejor nos podemos hacer la idea de que Jesús hizo lo mismo, ¿no? Empezó a volar a través del universo. Yo creo que un día hemos de hablar detalladamente del cielo, de los cielos y del tercer cielo que decía Pablo. No vamos a entrar ahora en eso, pero por supuesto Jesús no de una manera física ascendió al cielo que nosotros podemos entender o conocer. Lo que sí es cierto es que cómo iba el creador del universo a estar sujeto a lo físico del universo. ¿Verdad que no? Si es el creador, si no estaría limitado y eso imposible. Lo que sí podemos afirmar es que dice que fue recibido porque su misión en la tierra, la misión de Cristo en la tierra, se había cumplido. Y en los cielos de la santa divinidad también la justicia divina fue satisfecha y se cumplió la declaración del Salmo 110 que dice, la declaración profética, siéntate a mi diestra en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesucristo se sentó a la diestra para que lo entendamos de alguna manera, si es que es fácil de entender, que no lo es, pero Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Desde luego se cumplieron unos objetivos. Los objetivos de Jesucristo con su ascensión fueron cumplidos. La ascensión del Redentor al cielo cumplió, como mínimo, 3 aspectos del propósito y características del Mesías. En primer lugar, como profeta encarnado, en su encarnación, el Verbo, que fue encarnado como hombre, dio cumplimiento a todas las profecías acerca del Mesías. Desde su ministerio hasta su sufrimiento en la cruz, ese sufrimiento sacrificial, como hemos recordado esta mañana. El Dios a quien nadie vio, jamás se declaraba en el Hijo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, que está, Juan ya lo declara como un hecho, que está en el seno del Padre,
le ha dado a conocer. Así que como revelador del plan de Dios, Jesús, dice la Escritura, que enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas, no como aquellos que sabían mucho de leyes. Porque además su mensaje apuntaba claramente al reino de Dios. Pablo declara que vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros. Está escribiendo a los efesios, cristianos en su mayoría gentiles, no judíos. Dice, vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, es decir, a los no de lejos en la distancia geográfica, sino a aquellos como nosotros, que no somos judíos, que yo sepa, yo por lo menos, fue anunciado a vosotros que estabais lejos, y dice, y a los que estaban cerca. ¿Quién eran los que estaban cerca? Los judíos. El mensaje fue anunciado a unos y a otros, tanto para los que estábamos lejos como para los que estábamos cerca. Su ascensión, la ascensión de Cristo, certifica el valor de la redención y el cumplimiento de su característica como profeta que cumple, profeta encarnado, que cumple todo lo prometido en las Escrituras. Pero también la ascensión de Cristo, el hecho, toma mayor relevancia e importancia por la función sacerdotal del vencedor. Cristo cumplió toda la parte esencial del sacerdocio mesiánico. El sacerdocio era ese intercesor, ese mediador, ¿verdad?, mediante los sacrificios expiatorios que ofrecía. Pero Jesús, como hemos leído también en Hebreos, se ofreció a sí mismo como sacrificio vivo, se ofreció a sí mismo, y esa es la base de la salvación del pecador. Pero quedaba otra parte importante de función del sacerdote, en su caso, no solamente en un momento expiatorio en la cruz, sino que esa intercesión tenía que ser permanente y continua. Y eso es lo que la ascensión también está favoreciendo al ser humano. Que Jesucristo sigue siendo ese sacerdote que, habiendo sido levantado de los muertos, pasando a la esfera celestial, ascendiendo a las nubes, ahora es el que está siendo el intercesor por nosotros. Dice Hebreos, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ahora tampoco vamos a entrar en quién era Melquisedec, que lo hemos mencionado otras veces, pero no vamos ahora a entrar en toda esta historia. Pero la ascensión de Cristo señala el pleno cumplimiento de todo ese simbolismo que representa el sacerdocio, el acto sacerdotal, más solemne y trascendente. Como sacerdote, como intermediario aquí en la tierra, Jesucristo cumplió en humildad ese deber, esa obligación, es por amor de entregar su vida por nosotros. Pero eso trascendió también, como decía antes, a la eternidad. Dice Hebreos también capítulo 7, versículo 25, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Él, viviendo, dice Hebreos 7, 25, dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que cumple como sacerdote, como sumo sacerdote, trascendiendo todo el simbolismo judío. Jesucristo es el sumo sacerdote que sigue intercediendo. Lo hizo en aquella cruz y lo sigue haciendo en los cielos. ¿Y qué pasó después? Pues que fue entronizado rey. Ha sido entronizado rey. Por encima de todo, la ascensión de Cristo significa su entronización como Rey de Gloria, tomando posesión de su dominio.
tomando posesión de su dominio. Aquel a quien pertenece el derecho real por su nacimiento aquí en la tierra, pero también a quien le pertenece la dignidad real por ser quien es, una persona divina, Dios hecho hombre, y por la autoridad al cumplir su mandato, al cumplir su misión, eso le dio plena autoridad. Y al volver al cielo se reveló la majestad antes oculta. El Hijo de Dios, el Verbo, se manifestó aquí, pero luego ascendió a los cielos y entonces se manifestó. Como dice Pablo en 1 Timoteo 3:16, dice, grande es el misterio, pero apunta de una manera progresiva, apunta todo el proceso. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Toda una progresión. Y podemos entender la grandeza de esto. No conoceremos los detalles, no sabremos muchos porqués, pero sí que vemos que este Cristo que fue recibido en el cielo forma parte de una revelación progresiva, de un acto progresivo de parte de Dios. Y ahora vemos a Jesús en el trono de Dios, hemos estado cantando algo sobre esto, lo vemos exaltado a la diestra de la majestad en las alturas, como dice Hebreos 8:1, dice, coronado de gloria y de honra. Y en su ascensión, Jesús llegó a la consumación de su cargo como el Cristo, como el Mesías, siendo ya Señor con toda autoridad sobre todas las esferas. Precisamente Pedro, el apóstol Pedro, en su primer discurso en Pentecostés, les dice, a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que Jesucristo es reconocido como Rey desde el cielo, pero un rey, ¿verdad? Un rey sin reino no es rey. Jesucristo no está en el exilio. A veces, y por nuestra historia misma de España, ¿no? Hemos tenido reyes que han estado exiliados. Y por mucho que estuvieran en Italia o donde fuera, el reino no podían gobernar. Pero Jesucristo no es esa clase de rey que está exiliado, que lo han enviado fuera. No, está recibido en los cielos. Jesucristo ha fundado a partir de entonces la Iglesia. A partir del momento que Él ascendió, la Iglesia se pone en marcha. Funda la Iglesia por medio del derramamiento del Espíritu Santo, que ha hecho posible que gentes de todas las naciones, gentes ya sean judíos, gentiles, vivamos del mismo Espíritu. Yo no sé vosotros, pero a veces cuando en los medios de comunicación, por lo menos en nuestro país, mencionan la palabra iglesia, se refieren, ya sabemos a qué se refieren. Se refieren a una organización cuya sede está en Italia, en un lugar que se llama el Vaticano, pero esa no es la iglesia. La iglesia que fundó Jesucristo no es esa. Otra cosa es que posiblemente hayan creyentes, y yo creo que seguramente que los hay en medio de esa iglesia. Pero la iglesia fundada por Jesucristo tuvo de una manera excepcional la puesta en marcha después de su ascensión. Y ahora Jesucristo en los cielos, que ha sido recibido en los cielos, está participando precisamente en la extensión de su reino por medio de la predicación del mensaje de salvación, que los súbditos, nosotros, los súbditos del reino, tenemos que hacer. Les dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas. Y he aquí, y por eso estoy diciendo que Jesucristo está participando en la extensión del reino ahora, dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está participando con nosotros en la extensión del reino. Por eso tantas veces decimos, recordamos las palabras de Jesús, que cuando dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Él está en medio, por medio de su Espíritu Santo. Y por cierto, que he mencionado aquí este mandato del Señor, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo. ¿Cuánto me gustaría que pronto tuviéramos bautismos? Algunas personas podrían bajar a las aguas del bautismo, aquí en las aguas de Cambrils, ¿no? Bien, no solamente Jesucristo ha fundado la Iglesia desde su ascensión, no solamente está extendiendo el reino, aunque estén arriba en el cielo, sino que además desde el cielo controla ese reino, contestando a las oraciones de los suyos. Cuando tú y yo estamos orando porque creemos en Él y creemos en sus obras, Él está pendiente para hacerlas, para contestarlas. Cristo es la respuesta. Pero es que además, Cristo es la respuesta, pero es que además da respuestas a nuestras oraciones. Decía el Señor Jesús, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, que es de lo que estamos hablando, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, como estoy fuera, no haré nada. No, dice, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, lo haré, yo lo haré. Así que Jesucristo, aun estando arriba en los cielos, participa en la vida de los súbditos del reino, de sus hijos, de nosotros. No simplemente marchó, como dice la canción aquí de Luis Perales, no, sí se marchó, no, Él está pendiente de nuestras vidas. Él está pendiente de nuestras vidas. Pero, además, cuando llegue la consumación de su reino, es decir, el cumplimiento final, entonces se manifestará en gloria. Pablo le dice a Timoteo, mira, Timoteo, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, para que guardes sin mancha, sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor. Y ahí se va trazando, como vemos, la importancia de la ascensión en todo ese progreso hasta que se manifieste la aparición de nuevo de nuestro Señor. El Rey, Señor Jesucristo, tuvo que tomar posesión de su trono antes de empezar a reinar. Y por eso la ascensión de Cristo tuvo que preceder al gran acontecimiento de Pentecostés. En otras palabras, era necesario que Jesucristo ascendiera para que el Espíritu Santo descendiera. ¿Sí? Y Él lo prometió. Os conviene, dijo el Señor Jesús a sus discípulos, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y ahí se cumple. El Señor Jesús asciende a los cielos para que también el Espíritu Santo empiece su obra entre nosotros, entre sus hijos. Así que cuando el Rey envió el Espíritu, Él mismo se unió vitalmente con su pueblo, con nosotros.
a través del Espíritu Santo. De forma que su persona, la persona de Jesucristo, su obra, está en nosotros para siempre y por siempre. Y todo lo que experimentó el Señor Jesús a través del Espíritu Santo en nosotros, nosotros también podemos experimentar muchos aspectos, porque dice la Escritura que somos crucificados y muertos en Él. Y es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Desde el momento en que creemos en Cristo, somos, dice, crucificados y muertos y resucitados en Él. Y todo con un claro propósito, como dice que posicionalmente los cristianos, los hijos de Dios, ya estamos sentados en los lugares celestiales. Así que esa intimidad, aunque no lo entendamos, no lo sintamos, como muchos viven la fe desde el sentimiento nada más, desde las emociones, estamos sentados en los lugares celestiales porque estamos ligados, unidos vitalmente a Cristo y en Cristo. Y esto es importante que lo tengamos claro. Posiblemente muchas veces no hablamos de estas cosas, pero necesitamos saber cómo Dios está presente en nuestras vidas y nos sentimos partícipes de ella. ¿Y qué pasa? Pues que el Señor nos ha hecho socios ahí arriba. Gracias a su ascensión nos tiene asociados a toda su grandeza. El resultado final de su ascensión es que los suyos, nosotros, estamos asociados literalmente a su ascensión y seremos arrebatados para ir a su encuentro, ya estemos vivos o resucitados, compartiendo desde entonces su exaltación. Fijaos lo grandeza que significa la ascensión de Cristo. No importa si hemos fallecido o nuestros seres queridos o los miles y millones de creyentes en el mundo que ya no están en esta tierra, dice que seremos, resucitados cuando Él venga. Dice 1 Tesalonicenses, que lo vamos a leer estos días, siguiendo el diario devocional por lo menos, que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá, claro, está arriba, está arriba, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, como Jesucristo fue arrebatado o ascendido a las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. La ascensión de Cristo es nuestra ascensión también, será nuestra ascensión. Será también nuestro arrebatamiento, será nuestro encuentro en los cielos con el Señor. El cielo, que es de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro cielo también. ¿Has pensado eso? Es también nuestro cielo. Él, lo único que ha hecho el Señor Jesús, se ha adelantado. Se ha adelantado. Como el general, ¿no?, que va adelante. Bueno, últimamente los generales están escondidos en una sala, pero como aquellos generales que vemos en las batallas, que va adelante para llevar a sus súbditos a la batalla, el general, el gran redentor, se ha adelantado, ha ascendido a los cielos, pero nosotros le vamos a seguir. Y poseeremos o disfrutaremos o gozaremos de su gloria.
sin dejar atrás a ni un solo miembro de su iglesia. Jesús dijo, acordaos de aquellas palabras, yo voy a preparar lugar para vosotros. El Señor lo prometió a los suyos y el Señor lo va a cumplir. Dice Pablo, y con esto acabo, hermanos, dice Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también, de los cielos, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, tú sabes quién eres, ¿no? Sabes cómo estás, sabes cómo te sientes, cómo te encuentras, con escayola y sin escayola. Dice que seremos semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tiene todo el poder el Señor. Claro, nosotros pensamos en nuestra capacidad, somos incompetentes, no tenemos ninguna capacidad para hacer eso, pero el Señor sí, porque tiene todo el poder, como hemos cantado antes, como hemos reconocido. Así que, por lo tanto, y con esto acabo, por lo tanto, pido a los hermanos que vengáis a cantar, vamos a cantar una canción. Por lo tanto, la ascensión de Cristo tiene que ver con nuestra ascensión y de acuerdo a nuestro futuro hemos de vivir con gozo, con confianza, con absoluta confianza y aquellas situaciones, aquellos problemas que quizá nos están enturbiando, muchas veces que no comprendemos y que muchas veces son nuestras propias decisiones los que nos llevan a tener problemas, que el Señor nos ayude a entender bien que hay un futuro glorioso, gracias, entre otras muchas cosas, a la ascensión de Jesús en aquel monte cerca de Jerusalén, donde unos cuantos de sus discípulos fueron testigos de cómo el Señor era arrebatado en una nube. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?